Estamos ahora al suroeste del templo. Esta calle aquí en que estoy es una calle del primer siglo. Y el ruido que escuchan atrás es de una fiesta que a veces ocurre los lunes y los jueves, de un bar mitzvah, la fiesta donde un joven judío, cuando llega a los 13 años, empieza a recibir los beneficios y los privilegios de ser hombre judío. Recibe su Torah, su libro de la ley, recibe su talit, es con que cubre la cabeza cuando ora, y otras cosas importantes para él. Estamos al lado de una piedra importante que se encontró cuando estaban excavando los restos del primer siglo. Cuando los romanos atacaron la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tumbaron todo, ¿sí? Decía Cristo que ni una piedra iba a quedar sobre otra piedra. Y vemos esta piedra grande que antes estaba arriba. Antes esta piedra era el pináculo del templo que se menciona en la Biblia. Porque está aquí escrito una frase que dice, en el lugar de trompetas. ¿Qué trompeta? Era el shofar, la trompeta de los judíos. Y ese shofar estaba hecho del cuerno del carnero. Y en fiestas, el comienzo del sábado, comienzo de días importantes para los judíos, un sacerdote sonaba ese shofar. También cada día, cuando se ofrecía el sacrificio de la oveja en el centro de la ciudad, en el templo, también se sonaba el shofar para anunciar ese sacrificio. Y al escuchar el sonido del shofar, todo judío sabía que tenía que parar un momento y recordar el sacrificio que estaba haciendo el sacerdote en el templo. Hay que recordar también que quizás esta piedra fue pisada por Cristo. ¿Por qué? Porque en Lucas 4 y en Mateo 4 leemos de las tentaciones de Cristo por Satanás. Y una de ellas era la tentación de tirarse del pináculo del templo. Algunos estudiosos creen pues que esta es la piedra que formaba el pináculo del templo donde posiblemente estaba Cristo. Si realmente fue una tentación literal, estaba físicamente en el lugar del templo, pues Cristo estaba pisando esto, siendo tentado por Satanás. Aquí vemos otra parte de la calle del primer siglo que fue descubierta. Estas tiendas, estas puertas aquí a la izquierda, eran tiendas en el primer siglo. Seguramente Cristo pasaba por aquí. También ven en el fondo una pila grande de rocas enormes. Esas rocas dejaron del primer siglo. Son los escombros o parte de los escombros que dejaron los romanos cuando conquistaron la ciudad. Y una cosa más, si podemos ver para arriba, vemos en la mitad de esta pared, de este muro grande, el comienzo de un arco, y se llama el Arco de Robinson. Es el comienzo de un puente que guiaba hacia la parte oeste de la ciudad, hacia el palacio de Herodes en ese tiempo. Aquí estamos sobre las escaleras sureñas afuera de la vieja ciudad de Jerusalén. Aquí en el trasfondo ven el Monte de Olivos. Después, girando un poco más para este lado, baja el Valle Cedrón hacia la ciudad que ahora se llama Siluán. Un poco más a la derecha tenemos la ciudad de David, donde David estableció su reino al principio. También cuando murió, él con otros reyes después fueron enterrados en esa ciudad.
Y aquí están las escaleras sureñas, ellas mismas. Son del tiempo de Cristo, el tiempo de Herodes, porque él las construyó. Por estas escaleras subía la gente al templo a adorar a Dios, trayendo sus sacrificios, gozando, cantando. Aquí ven que hay muchas escaleras, pero son un poco diferentes, porque van turnando una grande más ancha y una más angosta. 15 juegos de grande y pequeño. Se piensa que cuando los peregrinos venían a Jerusalén, cuando los judíos se acercaban para las fiestas, iban subiendo al templo para entrar, que ellos cantaban varios de los salmos. Y hay varios salmos en el libro de Salmos que se llaman los salmos de ascensión, para ser cantados cuando uno ascendía al templo. Entonces se cree que la gente empezaba abajo y cantaba el primer salmo de ascensión, y después tomaban otras 2 escaleras a la próxima escalera ancha y cantaban el segundo salmo de ascensión. Y así, para llegar con los 15 salmos, 15 escaleras grandes, para entrar ya al templo. Estamos todavía en las escaleras sureñas, pero hemos movido más al este. Detrás de mí ven las puertas que se llaman Ulda, que guiaban al interior del templo. Y por estas puertas pasaba la gente yendo al templo para sacrificar y adorar y orar. Ahora, estas puertas no son totalmente originales. Hay algunas piedras aquí abajo y a la izquierda que son los originales del tiempo de Cristo, pero está en el mismo lugar. Por este lugar hubiera pasado Cristo unas cuantas veces en su ministerio con sus discípulos y los demás judíos que iban para adorar. Pero había algo más que ocurrió aquí posiblemente. En Hechos capítulo 2 tenemos la historia de Pentecostés. Y la pregunta es, ¿dónde ocurrió? Sabemos que estaban en Jerusalén. Sabemos que empezó el capítulo cuando los discípulos estaban en el aposento alto, en la casa, dice el texto. Pero, ¿cuál casa? Algunos creen que la casa mencionada era la casa de Dios, porque a veces se describía como una casa. Entonces, si los discípulos estaban dentro de una casa, la casa de Dios, es posible que el Espíritu Santo haya salido del lugar santísimo que está detrás de este muro en el templo mismo, que haya entrado al aposento alto donde estaban los discípulos, y después aparecían las lenguas de fuego en las cabezas. ¿A dónde fueron pues? Bueno, si estaban aquí en la casa de Dios, había arriba de este muro una serie de habitaciones o de salas que la gente usaba para reuniones importantes, para adorar, para orar también. Y posiblemente los discípulos estaban en una de esas salas arriba. Y cuando les entró el Espíritu Santo, pues salieron a predicar el mensaje de Cristo. Habrían bajado por este lado, salido por estas puertas, y quizás de estas mismas escaleras, Pedro empezó a predicar el famoso mensaje de Hechos capítulo 2, hablando de Cristo, pero uniendo 2 ideas. La idea de Cristo como el Mesías esperado y Jesús, que ellos conocían como el carpintero de Nazaret. Pero en este momento, Pedro une esas 2 ideas. Dice, Dios ha hecho este Jesús, el Cristo, Jesucristo, lo ha hecho a él Señor de todo. Y él fue y seguía comprobando para ellos que Cristo era el Mesías. Al final de ese mensaje, los invitó a aceptar a Cristo, a dejar atrás sus pecados y a comenzar una vida nueva. Les dio el desafío de entrar al bautismo, aceptar el perdón de Cristo y después empezar una vida bajo gracia y no bajo la ley. Vamos a ver ahora un posible lugar donde ocurrieron algunos de esos bautismos. Preguntamos, pues, ¿dónde bautizaron a 3,000 personas ese día que aceptaron la oferta de Pedro y de Cristo? Bueno, esta zona, estamos mirando hacia el sur, hacia la ciudad de David. La gente venía subiendo, congregándose aquí. Y claro que estas casas no estaban en ese momento, porque estas casas son posiblemente del tiempo de David y de Salomón.
Pero lo que sí estaba en este momento era una serie de mikves, como bautisterios, y la gente pasaba por estos mikve antes de entrar al templo para purificarse. Vamos a ver uno de esos mikves ahora. Bueno, este es un mikve tipo bautisterio del primer siglo. Sabemos que había muchos tipos de bautismos en el primer siglo y antes. Yo pensaba antes que había solamente un bautismo que era único de la fe cristiana, pero no es así. Hasta los grupos paganos a veces tenían la costumbre de bautizar de varias formas a sus creyentes, a sus seguidores. Sabemos que Juan venía bautizando con el bautismo de arrepentimiento. Después estaba con el bautismo de purificación, como vemos aquí que hacían los judíos en camino al templo. Y después, por supuesto, tenemos el bautismo por el perdón de pecados que Pedro menciona aquí en Hechos capítulo 2. Bueno, ¿qué hacía la persona que venía para bautizarse, para purificarse? Entraba generalmente a la parte derecha de estas escaleras, impuro, generalmente desnudo, para que no hubiera nada entre él y el agua, para purificarlo bien. Después iba bajando, pasaba por el agua aquí, por el otro lado, para estar totalmente limpio, y después iba saliendo, ya puro, y ya listo para entrar al templo. Entonces, en ese día de Pentecostés, mucha gente respondió. Pero antes de hablar de las respuestas, quiero recordarles para qué era el día de Pentecostés. Era una de las fiestas principales de los judíos, por supuesto. Pero una cosa que se festejaba y se recordaba en este tiempo era cuando Dios les dio la ley en el monte de Sinaí. ¿Recuerdan la historia de Éxodo capítulo 20 y los capítulos que siguen? Moisés sube al monte de Sinaí para recibir la palabra del Señor. Estaba ahí 40 días y 40 noches. Y en ese lapso de tiempo el pueblo se olvidó de Dios. Pensaron que ya Moisés no iba a volver. Así que hablaron con Aarón y dijeron, bueno, vamos a hacer un ídolo. Y así hicieron el becerro de oro. Por supuesto, como cualquier niño que se mete en problemas cuando los padres no están, justo en el momento del pecado, volvió Moisés. Y él empezó a gritar, ¿qué está pasando aquí? Aarón da una de las respuestas clásicas de la Biblia. Dice, bueno, la gente empezó a quejarse y dijeron que debemos hacer ídolos. Entonces les dije que coleccionáramos todo el oro y lo echamos a fuego y salió este becerro. Cuando escuchó eso Moisés, por supuesto, se enojó de forma muy grande y llamó a toda la gente que estaba de su parte, de parte del Señor, para venir a él y para matar a los que estaban pecando de forma tan grande. Y vinieron a su lado Aarón y los levitas, y ahí mataron a mucha gente. ¿Se acuerdan de cuántas personas murieron ese día? 3,000. 3,000 personas. Pablo dice en 2 Corintios 3 que el ministerio de la ley trajo muerte. Y se me hace que estaban conectadas esas dos cosas en esa historia. Vino la ley y después había muerte a causa del pecado por no seguir esa ley. Pero estamos en el lugar de Pentecostés, donde ocurrió Hechos capítulo 2 y la invitación de Pedro. Y por supuesto ustedes recuerdan cuántas personas obedecieron ese día. 3,000 otra vez. 3,000 muertos con Moisés, con la ley. 3,000 ya ahora con vida a través del Espíritu de Dios. ¡Qué fantástico! Entonces, en esta zona, algunos creen que había como 48 mikves. Y con esa cantidad de mikves se ve como 120 o la cantidad que sean de cristianos que estaban bautizando ese día. Se ve como podían bautizarse todos aquí para empezar esa vida nueva. Ahora, dijo una parte más de la invitación Pedro. No solamente invitaba a los que estaban ahí ese día, sino que también dice que esta promesa es para ustedes que están aquí hoy y para los que están lejos en distancia, pero también lejos en tiempo.
que somos nosotros, son ustedes. Y la invitación está abierta hasta el día de hoy. No sabemos cuándo va a volver Cristo, pero mientras no esté aquí por segunda vez Cristo, podemos responder a esa invitación. Si tú no has respondido a la invitación de Cristo, ¿qué esperas? Cristo te ama. Cristo quiere que formes parte de su iglesia, de su reino. Cristo quiere que vayas al cielo con Él. Por favor, responde hoy a su invitación, amado.